the waves cut through me. Tema 6.1 Concepto y objetivos de protección. Unidad 6 Protección y seguridad. La protección es un mecanismo control de acceso de los programas, procesos o usuarios al sistema o recursos. Hay importantes razones para proveer protección. La más obvia de ellas es prevenir violaciones intencionales de acceso por un usuario. Otras importancias son la necesidad de asegurar que cada componente de un programa use solo los recursos del sistema de acuerdo con las políticas fijadas para el uso de esos recursos. Un recurso desprotegido no puede ser defendido contra el uso no autorizado o de un usuario incompetente. Los sistemas orientados a la protección proveen maneras de distinguir entre uso autorizado o desautorizado. Los objetivos son inicialmente protección del sistema operativo frente a usuarios poco confiables, protección, control para que cada componente activo de un proceso solo pueda acceder a los recursos especificados y solo en forma congruente con la política establecida. La mejora de la protección implica también una mejora de seguridad. Las políticas de uso se establecen en tres: por el hardware, por el administrador y sistema operativo, y por el uso propietario del recurso. El principio de separación entre mecanismo y política son dos: el mecanismo con que elementos hardware y software se realiza protección. La política es el conjunto de decisiones que se toman para especificar cómo se usan esos elementos de protección. La política puede variar dependiendo del tipo de aplicación a lo largo del tiempo. La protección no es solo cuestión del administrador, sino también de parte del usuario. El sistema de protección debe hacer tres cosas: distinguir entre usos autorizados y no autorizados, especificar el tipo de control de acceso impuesto y proveer medios para el aseguramiento de la protección. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué momento vea esto. Mi nombre es Jesús Avendaño Zamora y hoy le voy a hablar un poco sobre el subtema 6.2, funciones del sistema de protección, el tema principal, protección y seguridad de la unidad 6 de la materia sistemas operativos. Las funciones del sistema de protección se refieren más que nada a las medidas y mecanismos implementados para garantizar la seguridad de protección de los recursos y datos del sistema operativo. Su objetivo principal es prevenir el acceso no autorizado, garantizar la integridad de los datos y mantener la confiabilidad de la información sensible que esté en ese momento. Hay 5 funciones principales del sistema de protección para los sistemas operativos. La primera es control de acceso, la segunda protección de memoria, la tercera protección de archivos, la cuarta protección de procesos y la quinta auditoría y registro de eventos. La primera, control de acceso. El control de acceso es una función esencial de protección requerida que regula y controla el acceso a los recursos del sistema. Esto implica la definición de políticas de acceso, la identificación de usuarios y la autorización de permisos para garantizar que solamente los usuarios puedan acceder o puedan autorizar acceder a esos recursos específicos. La protección de memoria, la protección de memoria se refiere a las técnicas utilizadas para proteger la memoria del sistema y evitar que los procesos accedan a áreas de memoria que no les corresponden. Los sistemas operativos implementan mecanismos de protección de memoria,
como segmentación, paginación, protección basada en hardware, para evitar que los procesos accedan o sean modificados de la memoria de otros procesos o del sistema operativo como tal. El tercero, la protección de archivos. La protección de archivos se ocupa para garantizar que los archivos y directorios de ese sistema esté protegido contra accesos no autorizados, contra ya sea virus o personas que intenten robar información de ese sistema. Los sistemas operativos también utilizan los permisos de archivos y directorios como lectura, escritorio y ejecución, junto con mecanismos de control de acceso para asegurar que solamente los usuarios autorizados puedan acceder y manipular archivos y directorios en ese mismo momento o cuando el usuario lo requiera o le sea necesario modificarlo. 4. Protección de procesos. La protección de procesos más que nada se enfoca en prevenir los procesos que interfieren o acceden a la memoria o recursos de otros procesos de manera no autorizada. Los sistemas operativos para ello utilizan técnicas en el aislamiento de procesos, la asignación de permisos y la protección de espacios y direcciones para garantizar que los procesos se ejecuten de manera segura y sin algún y sin algo que interfiera en la integridad de esos procesos. La auditoría y registro de evento es la función 5 y importante también. Y esta auditoría y registro es una función importante de protección que implica el seguimiento y registro de las actividades del sistema y los eventos relevantes. Esto permite la detección de posibles anomalías de seguridad, el análisis forense y la identificación de patrones anómalos en el uso del sistema o sistemas operativos. Los registros de eventos proporcionan información valiosa para el monitoreo de seguridad y respuesta a posibles ataques al sistema. Más que nada, resumiendo todo lo dicho anteriormente, el sistema de protección a los sistemas operativos se centra en garantizar la seguridad y protección de los recursos y datos del sistema. Esto se logra mediante el control de acceso y la protección de memoria, la protección de archivos, la protección de procesos, la protección de auditoría de eventos. Estas medidas ayudan a prevenir accesos no permitidos o no autorizados y a mantener la integridad de los datos y garantizar la confiabilidad, seguridad de la información en un entorno de sistema informático. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué momento esté viendo este video. Mi nombre es Jesús Avendaño Zamora y hoy le voy a hablar de el subtema 6.3, implantación de matrices de acceso, del tema principal, protección y seguridad. Más que nada, hay que entender que la implementación de matrices de acceso es una matriz es de representación abstracta del concepto de dominio de protección. Más que nada, engloba a la seguridad en sí. La implantación de matriz de acceso cuenta con tres elementos básicos importantes: el sujeto, el objeto y el derecho de acceso. El sujeto es una entidad capaz de acceder a los objetos. Generalmente, el concepto de sujeto es equiparable con el de procesos. Cualquier usuario o aplicación que consiga entrar o acceder en la realidad a un objeto por medio de un proceso que representa al usuario o a la aplicación. El objeto, cualquier cosa cuyo acceso debe ser controlado
de manera concisa, como dado un ejemplo, se incluyen los archivos, partes de archivos, programas y segmentos de memoria. Eso más que nada se debe de controlar. ¿Por qué? Porque ya sea de cualquier empresa, pues es información muy importante y que no cualquiera puede estar manejando ese tipo de información. El derecho de acceso, la manera en que un sujeto accede a un sujeto o a otro sujeto, puede ser brincando, agachándose, correr, tirarse, leer, escribir, ejecutar, etcétera, etcétera. Los derechos de acceso se definen más como accesos que tienen varios sujetos sobre varios objetos. Los derechos de acceso definen qué acceso tiene varios sujetos de varios objetos. Los sujetos acceden a los objetos son entidades que contienen información y los objetos pueden ser discos, cintas, procesadores, almacenamientos, etcétera. Y los abstractos pueden ser estructuras de datos, de procesos, etcétera. Los objetos están. Una matriz del control de acceso debe ser estrictamente protegida por el sistema operativo. ¿Esto por qué? Porque contiene muchos objetos que necesitan protección. Estos objetos pueden ser el hardware, el CPU, los segmentos de memoria, los terminales, unidades de disco o impresoras, o bien ser el software, como los procesos, archivos, bases de datos o semáforos. Cada objeto tiene un único nombre mediante el cual se le hace referencia a un conjunto de operaciones que se pueden realizar en la red, en la RAID, y que son operaciones adecuadas para un archivo UP y DOM y tiene un sentido de un semáforo. Para resumir esto, la implantación de matrices de acceso depende de los requisitos del sistema, como la complejidad de los permisos y el número de sujetos y objetos, la eficiencia en el almacenamiento y el nivel de flexibilidad necesario. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estén viendo esto. Mi nombre es Hans Carly Roboson Hansan Mojica y hoy voy a hablar sobre el 6.4, protección basada en el lenguaje. ¿Ok? Empecemos. Bueno, la protección se logra con la ayuda del núcleo del sistema operativo que valida los intentos de acceso a recursos. El gasto de inspeccionar y validar todos los intentos de acceso a todos los recursos es muy grande, por lo tanto, debe ser apoyado por hardware. Al aumentar la complejidad del sistema operativo se deben refinar los mecanismos de protección, y los sistemas de protección no solamente se preocupan de si puedo acceder a un recurso, de si puedo, de si no, también de cómo lo accedo. Por lo tanto, los diseñadores de aplicaciones deben protegerlos. Es importante protegerlos. Y no solo el sistema operativo, los diseñadores de aplicaciones, mediante herramientas de los lenguajes de programación, pueden declarar la protección junto con la tipificación de los datos. Ahora, algunas ventajas de esto son: las necesidades de protección se declaran sencillamente y no llaman procedimientos del sistema operativo. Las necesidades de protección pueden expresarse independientemente de los recursos que ofrece el sistema operativo. ¿Ok? Entonces, el diseñador no debe proporcionar mecanismos para hacer cumplir la protección. ¿Ok? Los privilegios de acceso están íntimamente relacionados
¿ok? Relacionados con el tipo de datos que se declara. Diferencias entre las distintas formas de protección. Seguridad, pues es la obligación de cumplimiento por núcleo, ofrece un grado de seguridad que el código de seguridad ofrecido por el compilador, ¿no? Ok, la flexibilidad. Y de ahí sigue la eficiencia. Pero la flexibilidad de la implementación por núcleo es limitada. Si un lenguaje no ofrece suficiente flexibilidad, se puede extender o sustituir, perturbando menos así cambios en el sistema que si tuviera que modificarse el núcleo. Ok. Por último, la eficiencia se logra mayor eficiencia cuando el hardware apoya la protección, la especificación de protección en un lenguaje de programación permite así ya descubrir en alto nivel las políticas de asignación y uso de recursos. La especificación de protección de un lenguaje de programación permite describir en alto nivel las políticas de asignación y uso de recursos. El programador de estas aplicaciones también necesita un mecanismo de control de acceso seguro y dinámico para distribuir capacidades a los recursos del sistema entre los procesos de los usuarios. Las construcciones que permiten al programador declarar las restricciones tienen 3 operaciones básicas. ¿Cuáles son estas operaciones básicas? Bueno, distribuir capacidades de manera segura y eficiente entre procesos clientes y especificar el tipo de operaciones que un proceso podría invocar en un recurso asignado. Por último, la tercera, especificar el orden de un proceso en que un proceso dado puede invocar las operaciones de un recurso. ¿Ok? Las especificaciones de protección en un lenguaje de programación. La especificación de protección es un lenguaje de programación. Permite la descripción de alto nivel de políticas para la asignación y uso de recursos. La implementación del lenguaje puede proveer software para cumplir la protección cuando no se puede validar si el hardware está soportado. Interpretar las especificaciones de protección para generar llamadas en cualquier sistema de protección provisto por el hardware y el software. Tema 6, protección y seguridad. A mí me tocó el subtema 6.6, vamos a hablar de él, y es clasificaciones de la seguridad. Bien, hablemos un poco de este tema. La seguridad interna está relacionada con los controles incorporados al hardware y al sistema operativo para asegurar los recursos del sistema. Seguridad externa. La seguridad externa consiste en seguridad física, seguridad opcional. La seguridad física incluye protección contra desastres como inundaciones, incendios, etc. Protección contra intrusos. En la seguridad física son importantes los mecanismos de detección. Algunos ejemplos son detectores de humo, sensores de calor, detectores de movimiento. La protección contra desastres puede ser costosa y frecuentemente no se analiza en detalle, depende en gran medida de las consecuencias de la pérdida. La seguridad física trata especialmente de impedir la entrada de intrusos. Se utiliza sistemas de identificación física, tarjetas de identificación, sistemas de huellas digitales, identificación por medio de la voz. Bien, algunos ejemplos de sistemas digitales de huellas son como el de los celulares, o que algunos ya incorporan en la computadora, que son nuestras huellas digitales para que nosotros podamos ingresar a nuestros dispositivos mediante nuestra huella digital. Identificación por medio de la voz, pues igual de lo mismo, tiene que ser con nuestro sonido de nuestra voz y tiene que ser especialmente con nuestro sonido de la voz, o cuando usamos el Face ID, tiene que ser solamente con nuestra cara, con nuestros gestos. Mientras no seamos nosotros, pues no vamos a poder no se van a poder meter con nuestras cosas o nuestros artículos personales. Seguridad operacional consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la administración de la instalación computacional. La autorización determina que el acceso se permite y a quién. La clasificación divide el problema en subproblemas. Los datos del sistema y los usuarios se dividen en clases. A las clases se conceden diferentes derechos de acceso. Un aspecto crítico es la selección y asignación personal. La pregunta es si se puede confiar en la gente. El tratamiento que generalmente se da al problema es la división de responsabilidades.
se otorgan distintos conjuntos de responsabilidades. No es necesario que se conozca la totalidad del sistema para cumplir con esas responsabilidades. Para poder comprometer al sistema puede ser necesaria la cooperación entre muchas personas. Se reduce la probabilidad de violar la seguridad. Debe instrumentarse un gran número de verificaciones y balances en el sistema para ayudar a la detección de brechas en la seguridad. El personal debe estar al tanto de que el sistema dispone de controles, pero debe desconocer cuáles son esos controles. Se reduce la probabilidad de poder evitarlos. Debe producir un efecto disuasivo respecto de posibles intentos de violar la seguridad. Para diseñar medidas efectivas de seguridad se debe primero enumerar y comprender las amenazas potenciales, definir qué grado de seguridad se desea y cuánto se está dispuesto a gastar en seguridad, analizar las contramedidas disponibles. Pues por así decirlo, a lo que yo entendí, podría ser una seguridad como los antivirus, por así decirlo, ya que nosotros pagamos por ellos para que pues nos brinden una seguridad y no nos puedan, pues ahora sí, como quien dice, robar datos personales, puedan acceder a algunas cuentas o nos vayan o que vayan a violar pues nuestra seguridad personal. Más que nada que nos protegen y que pues a través de software maligno, virus, pues no nos pueden hacer daño y pues que nosotros podamos estar bien, podemos estar tranquilos. Y pues es más que nada eso, o sea, seguridades que traen pues la computadora, por así decirlo, trae un sistema de enfriamiento para que pues en ciertos casos se llega a sobrecalentar, pero ya no es tan rotundo como de que se vaya a incendiar. Ya es un sistema de enfriamiento a base de ventiladores. Obviamente hay sistemas de enfriamiento diferentes, pero pues el más común es el de ventiladores, y pues técnicamente lo que es hacer que el CPU pues no se sobrecaliente, que el procesador se mantenga a un nivel estable para que la computadora siga funcionando de una manera normal, y esa seguridad pues nos brinda a nosotros pues algo bueno también para que no reviente o no se explote pues no solamente la computadora mientras la estamos usando y saque chispas y fuego, sino también nuestros celulares, y así, o sea, cada cosa tiene una seguridad para que nosotros estemos seguros, y no solamente física sino también virtual, como lo son como ya lo había mencionado antes, los antivirus. Pero pues eso es lo que yo entendí más o menos, ¿no? Y así podemos encontrar diferentes tipos de seguridades, ya sea pues a través de software o físicas el proveedor de dichas marcas que nosotros compramos y que estamos utilizando. Y bueno, muchas gracias, eso es todo de mi parte. .7 Validación y amenazas del sistema. La validación de sistemas se refiere al proceso de verificar y asegurar que un sistema cumpla con ciertos estándares y requisitos específicos. Esto implica la evaluación de componentes y funciones del sistema para determinar si están correctamente implementados y funcionando de acuerdo con las expectativas. Por otro lado, las amenazas del sistema son eventos o acciones que pueden comprometer la seguridad, integridad o disponibilidad del sistema. Estas amenazas pueden provenir de fuentes internas o externas. Esto puede tener diversos objetivos, como el robo de información, el sabotaje, la interrupción del servicio, entre otros. Validaciones del sistema. Número 1. Verificación. Es el proceso de revisar y evaluar que un sistema para determinar si cumple con los requisitos y especificaciones establecidos. Se verifica que cada componente o función del sistema realice tareas para las cuales fue diseñado y los resultados sean los esperados. Número 2. Validación. Es el proceso de confirmar que un sistema cumple con los requisitos y expectativas del usuario final. La validación implica pruebas más exhaustivas y completas, incluyendo pruebas funcionales de rendimiento y de seguridad, entre muchas otras. Pruebas de software. Las pruebas de software son una parte integral de la validación de sistemas. Se realizan pruebas sistemáticas para identificar errores, anomalías o comportamientos inesperados en el software. Estas pruebas pueden incluir pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de regresión y pruebas de carga.
Certificaciones y estándares. En algunos casos los sistemas pueden requerir certificaciones o cumplir con estándares específicos establecidos por organizaciones o entidades reguladoras. Estas certificaciones y estándares se aseguran que el sistema cumpla con ciertos requisitos de seguridad e interoperabilidad o calidad. Amenazas al sistema. Número 1. Malware. El malware como virus, gusanos, troyanos y ransomware es una amenaza común para los sistemas. Estos programas maliciosos se infiltran en el sistema como objetivo de dañar, robar información o controlar el sistema sin autorización. Ataques de red. Los ataques de red como el publishing, el soft pushing o el ransomware y los ataques de denegación de servicio DOS tienen como objetivo comprometer la red y los servicios del sistema. Estos ataques pueden interrumpir la disponibilidad del sistema, robar información confidencial o comprometer la integridad de los datos. Acceso no autorizado. La violación de seguridad física o lógica del sistema puede permitir el acceso no autorizado. Esto puede ocurrir debido a contraseñas débiles, falta de autenticación adecuada o vulnerabilidades en los sistemas operativos o aplicaciones. Robo de datos. Los robos de datos son una amenaza seria en la cual los atacantes obtienen acceso no autorizado a información confidencial o datos sensibles. Esto puede incluir información personal, datos financieros, secretos comerciales o propiedad intelectual. Número 5. Ingeniería social. La ingeniería social es una técnica utilizada para manipular a las personas y obtener acceso a sistemas o información confidencial. Los atacantes pueden utilizar tácticas de persuasión para obtener la información confidencial de los usuarios. 6.8. Cifrado. El cifrado en los sistemas operativos es una técnica utilizada para proteger la confidencialidad e integridad de la información almacenada en dispositivos de almacenamiento como discos duros. Esta consiste en convertir datos legibles en un formato ilegible llamado texto descifrado, utilizando algoritmos criptográficos. Para acceder a la información cifrada, se requiere una clave o contraseña para descifrarlas y volverlas a su estado original. Algunos aspectos importantes sobre el cifrado en los sistemas operativos son: número 1. Cifrado de datos en reposo. En el cifrado de datos, a los datos almacenados en un dispositivo que se encuentra en reposo, es decir, que no se está utilizando activamente, los sistemas operativos modernos ofrecen funcionalidades para cifrar unidades de disco completas, particiones individuales o incluso archivos específicos. Al cifrar los datos en reposo, se asegura que incluso un dispositivo, si en caso de ser robado o se accede físicamente a él, los datos no puedan ser leídos sin la clave de cifrado correspondiente. Número 2. Cifrado de datos en tránsito. Además del cifrado de datos en reposo, también es importante cifrar los datos mientras se están transmitiendo a través de redes o canales de comunicación. Los sistemas operativos proporcionan mecanismos como el Secure Socket Layer, o por sus siglas en inglés SSL, o Transport Layer Security, TLS, para cifrar las comunicaciones en red y proteger los datos de posibles atacantes o intercepción o manipulación. Número 3. Administración de claves. El cifrado en los sistemas operativos requiere la administración adecuada de las claves de cifrado. Las claves son utilizadas tanto para cifrar como para descifrar los datos. Los sistemas operativos ofrecen mecanismos para generar y almacenar de forma segura las claves, así como autenticar y gestionar los permisos de acceso a las mismas. Número 4. Rendimiento y sobrecarga. El cifrado introduce una carga adicional al sistema operativo y puede afectar el rendimiento del mismo, especialmente en operaciones de lectura y escritura de datos. Los sistemas operativos optimizan los algoritmos criptográficos y las operaciones relacionadas para minimizar el impacto del rendimiento y garantizar un cifrado eficiente. Número 5. Cumplimiento de estándares de seguridad. Los sistemas operativos suelen implementar algoritmos de cifrados y protocolos de seguridad que cumplen con estándares reconocidos a nivel internacional. Algunos ejemplos de algoritmos criptográficos ampliamente utilizados son AES, Advanced Encryption Standard, RSA y ACC, Elliptic Curve Cryptography. Es importante tener en cuenta que el cifrado de los sistemas operativos es una medida de seguridad importante, pero no es la única. También se deben considerar otras medidas de seguridad, como la autenticación
como la autenticación, la gestión de accesos y las prácticas de seguridad en general para garantizar una protección adecuada de los datos desde un sistema informático.